Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de M de Medianas. Ya estamos contando un mes y medio casi de este ciclo que, como siempre decimos, busca poner en escena a las medianas empresas. La sigla olvidada de nuestra sigla PYME o la sílaba de las PI y las ME. La idea es abordar a las medianas, darles micrófono, ponerlas en escena y con ellas también a todos los profesionales que son parte y que trabajan junto a esta parte tan fundamental del sector. Antes de seguir con la descripción de las medianas y activar nuestro GPS, voy a saludar a mi querido colega y conductor Carlos Liaskovich, que lo tenemos por primera vez vía Zoom. Estamos probando hoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? A mí más que Zoom me surge la palabra coaxil. Me acuerdo de Telenoche, cuando Mónica, en esa época Mónica Mianovich, en mi infancia, iba al exterior o los corresponsales que mandaban. Así que sí, hay que cambiar el coaxil por Zoom. Hay que cambiar el chip. Yo no quise decir nada porque después tenés que estar diciendo que yo soy la que baja el nivel de edad del programa, pero si yo te quise evitar el coaxil, te dije Zoom y vos me decís Zoom, ¿cómo es esto? No, es verdad, pero bueno, pero igual, lo viejo funciona. Pero pues claro que sí. Y bueno, hablando de... Hay que adaptarse. Hablando de lo que funciona, y bueno, justo decías la palabra adaptación, sabemos que es algo que caracteriza a nuestras queridas medianas, ¿no? Que vamos a estar hablando son aquellas empresas de entre 30, 50 hasta 300 empleados que emplean a un 25% más o menos de lo que son las personas empleadas formalmente en nuestro país, que son parte importante, inherente de la matriz productiva, y también que muchas veces son empresas familiares con una complejidad que les es propia, pero también exportan y también a veces en esa cierta desorganización ganan arrojo y les permite también con buen tino ser irreverentes y animarse a más, porque eso es lo que tiene también la mediana. Sí, la mediana es un sujeto, digamos, en sentido figurado, pero digamos, es una temática y tiene una cantidad de dilemas y de problemas que en general no reciben mucha atención. Uno, la sigla pymes la asocia con las pequeñas o las micro, que tienen un dueño que es omnipresente, poca experiencia, tienen las tareas bastante confundidas, bastante, integradas entre todos los participantes. Las medianas ya ofrecen otra situación y creo que nuestro programa justamente le brinda como una especie de ubicación especial y de foco para que puedan encontrar aquí herramientas, puedan encontrar interlocutores, consultores, pares que hablen de su experiencia o nuevos mercados para poder desarrollarse, ¿no? Me parece que el tema de los nuevos mercados es un poco el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Así es, y hablando también más allá de nuevos mercados, sabemos que la capacitación, la formación de los profesionales o de quienes son empleados de las pymes ha sido siempre un valor fundamental y por eso íbamos a darle micrófono y espacio a Luis Barcos. Él es médico veterinario y también, y de lo que nos atañe hoy, coordinador de la diplomatura en sommelier de carnes. Bienvenido, Luis, que te traemos desde lejos a visitarnos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Mariana. ¿Cómo te trató la ruta? Bien, salí a las 10:30 del campo y... Muy bien. Y en 3 horas estábamos acá en la esquina. Saliste con el sol desde el campo. Sí, hermoso. Nos trajiste el calor, me parece. Sí, está pesado. Mañana dan lluvia. Sí, mañana dan lluvia. Acá tenemos alguien que sabe de campo, sabe de clima y sin duda también sabe de quienes están en ese campo, que bueno, vamos a estar hablando de una de las estrellas de la Argentina, que es su carne. Luis Barcos tiene un currículum realmente impresionante, entre otras muchas cosas.
fue nada menos que el titular, el presidente del SENASA, ¿verdad? En los años 90. Así es, Carlos. Acá lo dice con una sonrisa, en parte creo que extraña y también No, fue una experiencia muy linda en mi vida. Trabajar para tu país es muy lindo, y Claro. pude hacerlo con una dedicación total durante 4 años, y fue muy lindo. Es lindo trabajar para tu país, defender los intereses. Tengo un muy lindo recuerdo de mi paso por SENASA realmente. Bueno, yo voy a aprovechar Mirá, qué bien. el... Y también Sí, has tenido obvio. una larga carrera internacional en el tema de sanidad animal y del mercado de la carne, ¿no? Sí, sí, bueno, estuve 20 años como representante, director de la Organización Mundial de la Salud Animal para todo el continente americano, y bueno, también fue una parte muy linda que paré el año pasado. Competí para director general y perdí la elección, pero bueno, tuve el placer de trabajar 20 años con todo el continente americano, y fue muy lindo también. Bueno, y también con el continente europeo, tampoco vamos a achicar en este momento, porque también estás con la parte en Francia trabajando y viajando muy seguido allá, ¿o no? Sí, sí, hace muchos años empecé dos proyectos aquí en Argentina. Uno, la Escuela de Sommelier de Carnes, y la otra, la Escuela de Carniceros, para darle capacitación a este noble oficio del carnicero. Y bueno, firmé un acuerdo con la Escuela Superior de Carniceros de Francia, que hace 120 años que enseña carnicería, y bueno, empezamos acá ese proyecto, los dos proyectos en realidad. Así que sí, me ha tocado viajar 3 o 4 veces al año Qué bueno. a París por estos temas. Bueno, fuera del aire... Y digamos también, digamos también, Luis, que también tienes una experiencia importante en el manejo de rodeos y de campos, ¿no? Sí, sí, bueno, mi primer parte de mi vida profesional, apenas me gradué, trabajé como veterinario de campo, Claro. veterinario rural. Claro. Mi primer trabajo fue en una estancia de Corrientes, 45.000 hectáreas, 30.000 bovinos, y ahí empecé a hacer reproducción. Siempre me dediqué a reproducción, mejoramiento genético. Y terminé bajo mi responsabilidad con un manejo de aproximadamente 1 millón de vacunos, en diferentes estancias en Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, bueno, en varios lugares. Sí. Y yo decía que, bueno, fuera de aire charlábamos, porque la escuela en realidad está desde 2019 y es a partir de este año que se convierte en diplomatura. La Escuela de Sommelier de Carnes tiene su propia diplomatura. Y sobre esto vos destacabas también en otras charlas que el único requisito es saber leer y escribir. ¿A qué invita esto, no? Porque muchas veces las formaciones que queremos seguir haciendo requieren de títulos previos y demás. ¿Cuál fue tu objetivo, el motivo detrás de que esto pudiera ser? Bueno, cuando nació todo esto, el sommelier de carnes, que fue... Yo siempre, no sé si tengo tiempo para contar un poco la historia. En el 2018 estaba con un amigo mío en París, casualmente. Habíamos salido de cenar y bueno, bien comidos, y también habíamos tomado bien. Yo iba de acompañante. Y yo le dije, bueno, Bernard, mira, yo quiero crear la carrera de sommelier de carne. Me dice, no, sommelier no le podés llamar, Claro. porque eso se inventó acá en Francia, es para los vinos. Digo, pero lo identifica claramente, es más fácil. Bueno, al otro día se habían ido todos los vapores ya de la cena, pero mi idea siguió ahí firme. Y cuando volví acá a Argentina, yo me gradué en la Facultad de Veterinaria Ahí en la UBA, Paternal. en Paternal, y lo fui a ver al decano, que recién empezaba su gestión. Y bueno, le propuse esto, inmediatamente aceptó. La primera pregunta que me hizo, me dice, Luis, ¿y cuál va a ser la salida laboral? Claro, bueno, es una de las nuestras. Claro. ¿Qué le permite ¿Qué me hoy pregunta? al egresado de sommelier de carnes?
En realidad, cuando primero, hasta el día de hoy se graduaron 110 sommeliers de carnes. Tenemos graduados de España, de Brasil, de México, de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Oh. Bueno, salvo algunos que lo hicieron porque son amantes de la carne y se dedican a otra cosa, todo el resto está trabajando como tal, como sommelier Bien. de carnes. Con algunos Y Luis, ejemplos muy fuertes. Sí, Carlos. y Luis, ¿y por cuál fue el origen, además de esta, digamos, de este intercambio con tu amigo francés y de tu amplia, digamos, experiencia con el tema de la carne, que por supuesto te daba herramientas para plantearlo? ¿Cuál fue el origen, digamos, qué detectaste en el mercado como vacío, nunca mejor usada la Como palabra vacío. vacío, ¿no? Sí. Como espacio para decir, hace falta este eslabón para garantizar qué cosas y potenciar cuáles otras? Lo que me pasó es que por mi relación con Francia, y viste cuando los argentinos viajamos al exterior, todos creen que sabemos cocinar carne y bailar tango. Sí. Y después- Y fútbol, hinchas de fútbol a matarse. Esos tres Y que vamos estereotipos. todas las semanas a Caminito a sacar Claro. unas A sacar fotos. fotos. Sí. Y bueno, yendo tan seguido a Francia durante tantos años, más de 25 años, cada vez que iba, bueno, asado, yo hacía asado, o compraba la carne en Francia, o la llevaba de Argentina, y mi relación con los franceses, veterinarios franceses del servicio del Ministerio de Agricultura, me invitan a formar parte de la Academia Francesa de la Carne. Soy el único miembro de la Academia Francesa de la Carne extranjero. Bueno, fui, recibí los honores, una cosa muy Bien. espectacular. Y luego me invitan a ser jurado del concurso anual de agricultura de Francia. Todos los años Francia hace un concurso anual donde elige, unos jurados eligen la mejor baguette, otros la mejor charcutería, otros el mejor queso, el mejor vino, y también hay una jura de carnes de las distintas razas francesas. Bueno, me invitan a jurar, un jurado nacional, y cuando vi todo el proceso que hacían ellos, digo, pero, ¿y esto por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no se brinda el conocimiento? Ujú. Y el conocimiento estaba, como muchos conocimientos, dentro de los laboratorios y de los institutos de investigación. Acá en Argentina, en el INTA, históricamente, y yo me preguntaba, digo, pero ¿por qué si está el conocimiento científico para esto? Se ha aplicado para los sommeliers de vino, donde sabemos, Carlos, nosotros que tenemos canas, no... Tengo nuestra también. No, tengo Mariana también. no tiene, Mariana, que acá la industria del vino produjo un cambio brutal Sí. cuando empezaron, en vez de pasar a ser vino fino tinto o vino fino blanco, empezaron con la denominación de las uvas y todo eso. El sommelier empezó a tener pegó un despegue enorme, y no solo los vinos. Sí. Bueno, hoy las tenemos- cervezas. Hoy tenemos el té. sommelier de yerba mate, de yerba. té, de aguas, de medialunas. El tema es que estaba el conocimiento científico. Yo digo, ¿qué valor agregado enorme se le puede dar a un alimento que se consume tanto en América Claro. y en Europa, en otros continentes menos, en Asia un poco menos, Medio Oriente un poco menos? Se le puede dar un valor en distintos puntos de la cadena. O sea, cuando uno mira la cadena de carne, es el productor, el ganadero, que hace lo mejor posible por obtener el mejor animal que le renta a él. Después el transportista que lo lleva Sí, a la la planta, la faena. faena, el preparado de los cortes, la distribución, la venta, el restaurante, la carnicería, el hotel. Fue como una forma de hacer accesible el conocimiento a la vez de profesionalizar la Claro. cadena con estos expertos. Y darle y empezar a ver por qué. Yo veo y veía que un jefe de compras de un restaurante o de un hotel llama a su proveedor y le dice, mira, yo quiero un Malbec
de tal año, un Cabernet Sauvignon de tal otro, un vino, un aceite de oliva de tal marca, super filtrado, bueno, lo que sea, harina 4 ceros de tal lugar, carne. Sí, necesito bife ancho, bife angosto, colita y asado. ¿Qué precio tenés? Claro, nunca las características, Claro, nunca la claro. calidad. Y la diversidad es enorme. Claro. Enorme. Acá en Argentina hay 600.000 ganaderos y te puedo asegurar que la carne de uno a otro son todas diferentes. Y recién decías, cuando Claro. hablábamos de la salida laboral, y dijiste, y muchos de esos, o de ellos, perdón, en casos muy resonantes o algo así fue. Vos te referías a cómo incorporaron, o el ser sommelier se convirtió en su carrera, están capacitando más gente. Yo doy son 110, voy a dar 2 ejemplos, Ujú. y ninguno de los otros 108 se ofenda, pero hay un caso que se llama Leandro Gentini, que es un sommelier graduado, él es economista y gerente de una empresa de biológicos internacional. Cuando se graduó, creo que a los pocos meses lo trasladan a Japón a trabajar como en esa empresa, y empezó a visitar restaurantes en Japón y a publicar sus degustaciones como le enseñamos en la escuela, como sommelier. Bueno, muy poco tiempo después, Japón lo designa como su representante para evaluar las carnes en Japón. Claro. Ya Claro. Ahora está en Estados Unidos, está haciendo lo mismo. Creo que en 2 o 3 años regresa a la Argentina. Y tenemos otro que ahora el 1 de mayo empieza a trabajar en Irlanda, en la isla de Cork, que es un lugar hermoso, en un lugar que es una carnicería de lujo, o sea, impresionante. Ujú. Y la gente de Irlanda, que tenemos mucha relación, me pidió algunas referencias y lo acaban de contratar, se llama Pablo Bianchi, se va para allá. Y el resto está trabajando algunos son dueños de restaurante, Ujú. otros trabajan en carnicerías, otros en frigoríficos, en distribuidoras, en emprendimientos privados. Bien, eso es en la parte de venta y comercialización. Claro, para Ok. dar recomendaciones Ujú. adecuadas. Hay muchos ganaderos, que es un descubrimiento total, porque históricamente y hasta hoy, cómo se evaluaba el mejor novillo. En pie, lo veían, que buena terminación, buena culata o el lomo, bien terminado. Después, cuando estaba faenado, el aspecto externo, la musculatura, peso, rendimiento. Pero ninguno de esos factores le interesa al consumidor. Claro. ¿Qué le interesa al Claro. consumidor si un novillo tiene un cuarto más Claro. redondeado que otro? No le interesa A en nivel, absoluto. Al nivel negocio y mercado, lo que se hace a través de la diplomatura y lo que aprenden los sommeliers, poner también en escena al consumidor, que era como, en este caso, una parte olvidada de la cadena, paradójicamente, que es el del Exacto. paladar. El consumidor, nosotros trabajamos y le enseñamos a los sommeliers 4 aspectos. Uno es la terneza, que es uno de los factores Bien. más importantes de los consumidores. El otro es la jugosidad de la carne. El otro aspecto es el aroma y los olores. Y el último es la presencia de tejido conectivo. Ese es un poco más técnico Ujú. para la generalidad, pero lo puedo explicar. O sea, una carne de un ternero de 250 kilos que es joven va a ser diferente de la carne de un toro de 10 años o de una vaca de 12. ¿Por qué? A medida que los animales se van volviendo más adultos, los músculos tienen más cantidad de tejido conectivo, más duros, y bueno, eso se expresa y se ve. Perfecto. Bueno, le enseñamos esas 3 cosas, y el sommelier lo que hace es, él nunca dice esto me gusta. Bien. No debe decir eso. Perfecto. Él tiene que caracterizar el producto, es decir, este producto tiene tal terneza, tal jugosidad, Claro. tal aroma. Lo mismo tal que los decíamos del sabores. vino, ¿no? Una descripción organoléptica y descripción. después de Exactamente. el resto Entonces, que haya que cortar. El y que le demás. pide la opinión va a tomar la decisión. No sé si, Carlos, si tenés una pregunta o sigo con otra. Luis, una cuestión, digamos, el argentino promedio, digamos, siempre hay una variedad de consumidores, etcétera, y de tendencias del consumo. El argentino promedio tiene un vínculo con su carnicero que es casi como el vínculo que tiene con el psicólogo o con el
con el mecánico. Es decir, confía y se entrega, y eso está establecido, digamos, por una relación de calidad, de fidelidad, de escucha, de ida y vuelta, que es particular, pero a la vez me parece que hay en la cadena de consumo tal como se la conoce hasta ahora, poco acceso a la cuestión científica o a la cuestión, digamos, del saber. ¿Cómo se incorporó este actor nuevo que es el sommelier en ese vínculo que es casi como atávico, si querés, o digamos, fue fácil? ¿Cómo lo tomaron las cadenas de carnicería? ¿Cómo ven desde los lugares tradicionales que Sí. van a decir, las cosas se hicieron desde hace 100 años así, y qué venimos a inventar la rueda, etcétera? Me imagino algunos comentarios más conservadores, ¿no? En realidad, hasta ahora siempre hemos tenido realmente comentarios positivos porque difundimos conocimiento. Y hay todos los años tenemos muchos carniceros que toman Que se suman. o ahora la diplomatura o antes el curso. Y realmente el diálogo con los carniceros es mucho más fluido. Saben con qué bueyes Porque- aran. Ah, ok. No, es más fluido porque tienen un conocimiento previo que, por ejemplo, tenemos alumnos Claro. que eran economistas, otros diseñadores gráficos, abogados, Qué bárbaro la versatilidad. de todo. Y entonces había gente de turismo, y para enseñarle a una persona o sea, tenemos que elegir un lenguaje. Imagínate que hay que enseñarle estructura física y química de la carne, cambios antemortes, postmortes, la influencia del pH en el tiernizado. Bueno, Yo de haber pero- estado estudiándote, me quedé con el tema del azúcar, qué pasa si se estresa el animal, porque Esa es la también más fácil. pasa eso. Claro, Esa pero es la porque más uno se fácil. acalambra y sabe qué es lo Claro, que le está pasando. exacto. Entonces, con los carniceros lo que pasa es que ellos tienen como en su genética, por sus venas, corre toda la experiencia Claro. que le transmitió su abuelo, su tío, su patrón, Claro. lo que sea. Entonces, cuando descubren... Un carnicero te mira una media res y ya te la identifica así como... ¡pum! Claro, y hacen y descubren y se sacan mitos. Por ejemplo, que todo lo que es Ok. joven es tierno No. y todo lo que es viejo es duro. Y no es así. Entonces se rompen mitos porque hay muchos factores que influyen en la calidad de la carne. Y Enorme. pienso también lo enriquecedor de que los carniceros estén mezclados con el guía de turismo, con el economista, no sé, voy yo, periodista y de marketing, que además no sé cocinar, entonces digo, debe ser muy rico también esa parte Sí, del sí, intercambio. Y justo hablábamos recién de la carne, bueno, yo soy patagónica, así que he comido otras carnes, pero preguntarte si el foco sigue siendo la carne de vaca a nivel de los sommeliers, se han incorporado otros animales. Vos me has estado espiando. Es que no, en Acabo realidad de soy venir. fanática del cordero, pero bueno, sé que si por ejemplo el cordero come mucho, no sé, neneo y coirón, Neneo, que son exacto. muy de amargos en Claro. la estepa patagónica, te puede arruinar el sabor de la carne, por ejemplo. Bueno, estuve el sábado en una estancia que queda cerca del campo donde nosotros vivimos con mi esposa, que se hizo la asamblea de Roma y Marsh, de la raza Roma y Marsh. Y me invitaron ahí, pues soy vecino del dueño de la estancia, y bueno, me invitaron, y realmente de ahí surgió la primer mecha, Bien. o las primeras brasitas para evaluar de incorporar la carne de cordero Mira. para sommelier. Bien. De carne. Por ahora es solo bovino, Ujú. y bueno, hay varios factores por los cuales empezamos a estudiar esa posibilidad, así que vamos a ¿Y esos ver. factores se relacionan con el crecimiento del cordero para el mercado, la No, mirada del exterior, un no, incentivo lo que- local? Lo que yo lo que veo y lo que creo que ve todo el mundo es que en la carne de cerdo, por ejemplo, por ahí está producido de una forma tan estandarizada
La carne Claro. de pollo está Sí. producida de una forma tan estandarizada que probablemente no, sea difícil encontrar diferentes notas en cuanto a terneza, jugosidad, Claro. aromas y Claro. flavores. Sería como menos rico de lo que podríamos llegar a Y- a investigar o a detectar. o a transmitir. Claro. Y entonces, y también si uno ve los menús de restaurantes y hoteles de muy alto nivel, siempre tenés cordero y carne Ujú. bovina, o muchas veces Sí. cordero, carne bovina muchísimo, y en mucha menor proporción, sin que se ofenda a la gente de la No. industria de cerdos o pollos, en vez de ofenderse, tienen un camino enorme para Claro, recorrer, espacio de para mercado. hacer diferenciales de calidad, pero eso es un poco lo que estoy viendo para incorporar el cordero en Buenísimo. sommelier. Después hay otros proyectos, pero Ujú. por ahora vamos de a poco porque el aprendizaje es un proceso como de entrenamiento. Ujú, como tal para- cual. Hay que entrenar los sentidos. Exactamente. Sí. Carlos, Y como para dejar una pelota picando antes del corte comercial de mitad del programa, Luis, estamos uy, justo se le conversando cortó. con Ahí Luis está. Barcos, creador y director de la carrera de sommelier de carne en Veterinarias de la UBA. La gran pregunta que aparece en cualquier programa que se vincule con la economía, con los mercados, con las empresas, nosotros con las medianas, eh, la palabra que nunca puede faltar es China. ¿Te imaginas alguna proyección especial o algún negocio o alguna intervención especial en el mercado de la carne y en particular de la cadena de calidad de la carne asociado con China? Pero para que nos contestes después del intervalo. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Estamos de regreso en el programa M de Mediana, sentado a la mesa Luis Barcos y desde nuestro móvil en exclusiva también está Carlos. Y antes de pasar a nuestro apoyo institucional, tenemos para recordarles que tenemos vías de comunicación, nos pueden encontrar en @mdmedianas, en YouTube, en Instagram, también tenemos nuestro sitio web y página en LinkedIn, lo mismo también con @radiocultura para las redes de la radio y nos pueden escribir al 1155 77 11 92. Y ahora sí, recordamos que nos vuelve a acompañar el Centro Universitario de Idiomas para Empresas. Así es, y especialmente para los que nos escuchan desde sus empresas medianas, les podemos decir que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, al Centro Universitario de Idiomas, una institución que tiene un alto impacto académico. Ofrecen desde el CUI Corporate cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También tienen programas para empresas a medida, de manera que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Así es, y siempre que quieran obtener más información, pueden hacerlo en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. También los pueden encontrar en sus redes sociales como CUI y también como CUR Corporate en LinkedIn o LinkedIn. Y recordamos también, están abiertas las inscripciones para el mes de marzo, con muchos beneficios para empresas y también para jóvenes, docentes y no docentes que quieran presentarse a los cursos. Y recordemos siempre que otorgan certificados y diplomas avalados por la UBA. Ahora sí, podemos retomar Así es. la pregunta del gigante asiático. La pregunta de China. Cuando empecé todo esto, yo decía, bueno, en algunos años, cuando tengamos 100 sommeliers graduados, se va a empezar a ver algo diferente con el tema de calidad de carnes. Yo creo que esta diplomatura en sommelier de carne o sommelier de carnes es algo que en algunos años va a tener cada vez un impacto mucho más fuerte
en lo que es, primero, porque el impacto lo produce el conocimiento. Si no hay conocimiento es difícil generar impacto, generar demanda. Y creo que va a tener un impacto. China en particular, yo recuerdo cuando estuve en China hace como 20 años, me impresionó, porque cuando fui presidente de SENASA para hacer la apertura del mercado de carnes, me impresionó que solo en Beijing había 5.000 hoteles 5 estrellas. Digo, Dios mío, el consumo de carne o de productos alimenticios de acá, el mundo empezó a exportarle a China carne de bajo valor para nosotros, no para ellos, pero ahora cada vez más importan cortes de muy alto valor. Y esto, para mí, el tema de la calidad llegó para quedarse. Cuando alguien entiende y reconoce lo que es la calidad en cualquier producto, ya sea yerba, té, café, miel, empieza a pedir ese estándar. O sea, hoy un negocio de miel para exportación se hace con un estándar de calidad, de trigo, de maíz. Y bueno, y de carne, hasta ahora, hay algunos indicadores, está engordado a grano, a pasto, es de tal raza, otra otra, pero el indicador que es lo que pide y que tiene gran impacto en el consumidor, que es la terneza, la jugosidad y el flavor, eso va a ser una demanda. ¿Y quién lo puede hacer? El ser humano. El ser humano es la máquina perfecta con todos sus sentidos, para poder realizar esa tarea. Porque una máquina no te puede hablar... Por suerte. y darte la caracterización de un corte de carne como en terneza, jugosidad, aromas, como lo hace un sommelier. No estoy en contra de la máquina, al contrario, son un apoyo enorme, la tecnología, pero la percepción sensorial hasta ahora es irreemplazable y yo lo veo como una demanda muy fuerte, no solo para los mercados de alto valor, porque en definitiva, una industria que tenga que utilizar carne que sea de un animal más magro, una carne más dura, que por él la utilice para hacer fiambres, necesita esa caracterización. Claro, todos requieren a la medida de su negocio un producto con características determinadas. Exactamente. Recién decías la importancia de las personas, siendo el sommelier, también la importancia de las personas como consumidores, ser también consumidores más inteligentes. Sí. No digo que todos hagamos, o sí, ¿por qué no?, el curso de sommelier, pero digo, si yo estoy mejor entrenada, también voy a saber usar mejor esa carne, porque hay una parte en la que nosotros dañamos una carne de buena calidad. Sí. Con el mal uso, con un mal descongelamiento, con, arrebatar la carne. Entonces, consumidores más inteligentes también saben valorar esa calidad. Y eso, para mí, es una difusión del conocimiento, porque hoy 110 sommeliers que están trabajando, si cada uno de ellos impacta en 10 personas, están impactando en 1000, si impacta en más, están impactando en 100.000. O sea, la difusión del conocimiento, la amplificación del conocimiento es muy importante. O sea, no todos van a ser sommelier, pero con los vinos pasó igual, ustedes se acuerdan. Con los vinos, cuando tomábamos vino fino tinto y había una marca que por ahí que creíamos que era un poco mejor, pero ahora, viste, te llevan a la mesa. Uno huele, hace de cuenta que claro, sabe. Pero ahí está también la difusión y la enseñanza. O sea, hay uno de los sommeliers tiene un restaurante en Mataderos y él recorre las mesas, le hace probar, le informa la terneza, la jugosidad y difunde el conocimiento entre sus clientes. Recién mencionaste, creo que ya en varias oportunidades, el tema de la industria hotelera. ¿Sigue siendo para nosotros como una suerte de embajador el turismo? ¿Se han hecho visitas de otras características para poner en valor? Seguro que sí, ¿no? Pero para el oyente, la carne, que vos el año pasado salió lo del concurso de la carne, si querés contarnos cómo es eso también en pos de la difusión. Sí, el campeonato. El año pasado organizamos por primera vez en Argentina el Campeonato Mundial de Carnes, donde compitieron 2 cortes, el bife angosto y bife ancho,
y llegaron más de 150 muestras de 12 países. Y fue un evento, yo lo describo como un gran casamiento, con 72 mesas y 350 personas, cada mesa con un presidente de mesa. Todas las muestras se cocinaron de la misma forma, misma temperatura, mismo tiempo, y llegaban, desde que salían de la plancha, llegaba un bife a cada mesa, en más o menos 1 minuto y medio. Bien. Estaban en las 72 mesas y juraban. Y eso fue una fiesta de la calidad. O sea, ahí 350 personas, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, hablaron de calidad de carne, todo el tiempo. Y teníamos gente de muchos países, de muchísimos hoteles, chefs de muchos Bien. Hoteles y restaurantes, a los cuales el tema de la calidad de todos los productos, incluido la carne, le entusiasma. Obviamente la carne argentina tiene un peso muy importante, y cuando yo lo estaba organizando me decían, ¿y si perdemos? Claro, te iba a preguntar cuál fue el veredicto. ¿Y si perdemos? Y bueno, digo, es una jura. Y sí. Es una jura. También somos seres humanos y tenemos una carga subjetiva, claro, cuando evaluamos. Bueno, de hecho, hubo una medalla de oro para Uruguay. Hace unos años, el campeonato de tango, claro. el campeonato mundial de tango lo ganaron los japoneses. Exacto. Sí. De hecho, de las medallas de oro, hubo una medalla de oro para Uruguay, hubo otra medalla de oro para Perú. Mira, bueno, tiene buena gastronomía. Hubo 2 medallas de oro para Argentina. Pero, y después medallas de plata y bronce hubo para Irlanda, para Brasil, pero el esquema que se organizó de evaluación era un esquema totalmente confidencial. Y claro. Yo desarrollé, dentro de todos mis inventos, desarrollé una aplicación. Eso te iba a decir, seguro hiciste el software para cargar la información. Es la única aplicación que hay en el mundo para jurar carnes, que es gratuita, la podés bajar mañana. Sí. Vas a un restaurante. ¿Cómo se llama? Se llama MeatRank. MeatRank. Buenísimo, la vamos a subir a las redes. Y bueno, y vas a un restaurante, a tu casa y evaluás la carne que estás probando. Y eso es muy interesante porque recién se lanzó para el campeonato, pero va a ser una fuente de información enorme, porque podemos sacar información de los términos de cocción por edad, por rango etario, claro. Por sexo. Es que ya me imagino un grupo de amigos que compiten por fin de semana calificándose en MeatRank. Digo, socializar a través de una aplicación la información. Y el diseño lo hicimos con el INTA, el diseño científico de Jura, para dar certeza. Imagínense, cada corte de carne que se venía a competir se dividió en 6 porciones de 2,5 centímetros cada una. Cada una de esas porciones fue a mesas diferentes. O sea, esa era la muestra 6841, por ejemplo. Cada muestra fue jurada por más de 40 personas. Claro. Ellos no sabían que juraban. Exacto. Juraban la 6841, pero nadie sabía ni de quién era. Hay gente que mandó muestras y juró muestras de otro remitente, claro. O la suya, pero nunca supieron cuál era. ¿Y de los 2 cortes quién ganó? No competían entre ellos. No hubo calificación. Bife angosto ¿Y si por tuvieras un lado, que elegir vos? Ancho. Y depende el corte, el día, con quién lo estoy comiendo. ¿Con quién? Ok. 2 cortes, y se juró por separado los cortes que provenían de animales alimentados a pasto, de los que provenían de animales alimentados a grano. Bien. Porque tienen consistencia, terneza, jugosidad y flavores diferentes. Bueno. Luis. Todo tuyo. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves vos en la Argentina el mercado minorista de la carne, digamos, y qué oportunidades crees que pueden aparecer para gente que está en el negocio de la gastronomía o de la hotelería y que pueden crecer en este mercado? Y al mismo tiempo preguntarte cómo ves a las cadenas que han surgido en los últimos años de carnicerías, si ¿qué factor vinieron a cubrir ahí respecto de este actor tan importante en el mercado, ¿no? A mí me parece que hay algo que en nuestro país todavía no empezó a percibirse, pero es las carnicerías que tienen una presentación impecable que te da gusto entrar.
te da gusto entrar desde ver el carnicero con su chaqueta blanca impecable, sus manos impecables, su mostrador, la carne perfectamente limpia, bien distribuida, no está mezclado un chorizo con pollo y carne vacuna e hígado, o sea, todo, y eso invita a entrar, es una experiencia que se ve en muchos países, digo, vos vas a París o a Suiza o a Alemania y te da placer, Claro. tenés una joyería, una zapatería, en el medio de una carnicería y bueno, es muy Bien, agradable. nos falta más construir Bueno, experiencia eso en el punto de falta, hay un espacio muy grande para eso porque independientemente del valor o al que se vende el producto, creo que a todos nos gusta entrar a un lugar y sentirte cómodo, agradable y también confiado. O sea, ese producto vos lo vas a comer o lo vas a cocinar para tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu esposa o lo que sea. Entonces, es un tema, es un lugar ahí para ver. Con respecto a las cadenas, se ve en muchos países cómo es la participación de la venta a nivel nacional de carne, tanto sea en supermercados como en carnicerías. Las carnicerías retienen un porcentaje importante de clientes, depende del país, ¿no? Por lo mismo que vos decías, Carlos, su cercanía, su confianza. De hecho, en algunos supermercados tienen carniceros, no solo los cortes de pasado, sino tienen el carnicero. Entonces, hay una relación de confianza, de pregunta, de recomendación, y ahí hay bastante más para explorar y para capacitar al carnicero y al consumidor, ¿no? Yo veo, o sea, hay grandes posibilidades de hacer las cosas mucho más agradables para el consumidor. Antes de pasar a los temas menos gratos que te podremos poner sobre la mesa en breve, justo retomaste el tema de capacitación. Obviamente, al tener que catar, hay una parte teórico-práctica. ¿Cómo es la composición de la estructura de la diplomatura? Hay clases teóricas, sincrónicas, asincrónicas, luego está el momento de la degustación. Cuando iniciamos la diplomatura fue antes de pandemia, en 2019, todas las clases teóricas eran presenciales, tenemos bloques de 3 horas. En pandemia tuvimos que adaptarnos y empezamos con las clases teóricas en formato virtual, virtual sincrónico, y después pasamos virtual y asincrónico. Y bueno, las prácticas no las podemos reemplazar, y quedaron las clases teóricas asincrónicas, están todas grabadas, son 60 horas. Lo que ocurre es que en las prácticas hay una repetición para afianzar conocimiento de lo que se vio en la teoría, y el conocimiento va desde enseñar razas bovinas, sistemas de producción, alimentación, transporte, inocuidad, etiquetado, cambios ante mortes por morte, cadena de frío, bueno, todo lo que tiene que ver desde el campo hasta el plato. Perfecto, todo, ¿no? Sistema de distribución, cómo son los sistemas de distribución, y luego las prácticas sí son, este año empezamos con un día por semana. Cuando empezamos en el 2019 eran 3 días por semana, y nos fuimos adaptando a las demandas laborales. Claro, y a la gente. Versatilidad de perfiles que tienen, Claro, porque dijiste economía, abogado, chef y demás. Encontramos que los lunes es un día muy interesante porque la parte gastronómica, muchos de ellos no trabajan los lunes. Entonces, este año pusimos los lunes, y además vamos a hacer una intensiva, una diplomatura intensiva después del segundo semestre, con 2 modelos. Un modelo de 3 semanas seguidas y un modelo de 1 semana. Se van, regresan a la tercera, van y regresan por la gente del interior. Bien, ¿y las prácticas son en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Agronomía? Exactamente, todo en Ciencias Veterinarias en Paternal. Bien, ¿y crees que el rol puede estar de acá a cuánto te animás a decir en años a la altura de un sommelier de vino, por ejemplo?
No lo sé, no lo sé. Yo creo que los sommeliers con profesionalismo y todo tienen que ganarse y seriedad, tienen que ganarse su espacio. Bien. Este año para la diplomatura yo agregué 2 materias. Una es terminología, porque un sommelier tiene que hablar con propiedad, no puede decir voy a comer carne de vaca, no, vaca es una categoría. Perfecto. Podés comer carne de novillo, de novillito, de Bien. vaquillona, de buey. Y la otra que agregué es ética. Entonces, los sommeliers tienen que encontrar su espacio, la industria, y va a ser un balance entre la demanda de los distintos sectores, la gastronomía, productores, asociaciones de criadores. Hoy algunas asociaciones de criadores nos piden ir a sus eventos, Bien. a sus exposiciones, para que un sommelier haga una Sí, una intervención, caracterización de las carnes de esa asociación en particular. Bueno, es un crecimiento. Recién te preguntaba por el crecimiento. No, Carlos, dale, te vi con... No, una sola preguntita para enganchar con esta cuestión de la capacitación propiamente dicha. La escuela de sommelier de carne tiene aranceles relativamente altos para lo que son las capacitaciones, digamos, en general en el mundo de la uva. Supongo que habrá alguna estimación por la propia experiencia de los alumnos de digamos, el retorno de esta inversión en capacitación, que para ellos habrá sido importante, supongo, por ejemplo, el que fue a Japón o el que está, digamos, en mercados internacionales, pero ¿hay alguna estimación de esta inversión respecto del rendimiento que implica? No, realmente el costo de la diplomatura nosotros lo tomamos, el costo más importante es la carne. Cada alumno termina en el curso degustando unos entre 80 y 100 kilos de carne. Calcular el valor de la carne y después los profesores, todos los insumos, agua, tienen que consumir agua para limpiar papilas. Bueno, hay un costo de materiales muy alto en la diplomatura y no puede ser gratuita porque claro. Eso, el Estado no tiene por qué pagar una cosa así. Y realmente los que la han hecho están viviendo de eso. O sea, Pablo Bianchi, que se va a Irlanda, cuando empezó, él era contador de una empresa y ya está trabajando hace bastante tiempo, de su trabajo de sommelier, haciendo catas en su casa. Hay muchos ejemplos que están viviendo de eso. O sea, la mayoría de los 110, yo les diría que 100 están viviendo de esta nueva profesión. Que bueno, hay un camino para recorrer, Carlos. La tengo que inscribir en el Ministerio de Trabajo como una profesión, luego se tiene que crear el colegio. Perfecto. Pero no podía hacerlo, no podía poner, digamos, el carro adelante del caballo. Primero teníamos que tener la diplomatura, no la diplomatura, sino los alumnos, los graduados, la experiencia, una masa crítica, y ahora podemos ir a sentarnos en el Ministerio de Trabajo y decirle, mire, tenemos esto, queremos que esto se cree, hay que crear el colegio, por temas de ética principalmente, y para ejercicio de la profesión. Bueno, hay un camino largo por recorrer. Sí, muy interesante. Y lamentablemente tengo la pregunta non grata de qué pasa si es que hay un retroceso en el consumo per cápita o si han tenido temas, por ejemplo, vinculados a otros grupos y sectores que hemos visto que se expresan como vegetarianos, veganos, si recibieron críticas, cómo se gestionan. Desde el 2019 hasta ahora, creo que una sola vez tuvimos un correo electrónico y un comentario de una persona que no, así como los que no consumen carne, pero son muy aguerridos con los que consumen carne, o sea, no respetan las opciones alimenticias de otras personas. Y ha sido muy poco. Y nosotros dentro de las clases lo que le transmitimos no es una competencia contra otro tipo de alimentos. Nosotros le enseñamos
a caracterizar un producto. Perfecto. Y eso es parte de la ética. O sea, ellos no pueden hablar de que... Sí, no denostar otra industria No. en pos de enaltecer la ni propia. otra proteína animal. Tal cual, O perfecto. sea, la carne bovina no es mejor que ni la de pollo, ni de cerdo, ni pescado, ni de... No. Nosotros le enseñamos a caracterizarle y le damos información concreta del componente de proteína, de aminoácidos, beneficios, pero no desde el punto de vista de la competencia, sino de la información técnica, ¿no? Bien. Me queda una más, creo que todavía nos queda un margencito. Hablamos de la experiencia de compra, del punto de venta, eso es como el punto final, bueno, y obviamente como consumidores de la cadena. Cuentas pendientes de la industria, pero para los primeros eslabones, que sientas que nos falta, tiene que ver con, no sé, con la cría, con la genética. Pero me quedó algo sin contestarte del anterior. Dígame. Me hablaste del consumo. Sí. Y no te Del contesté. consumo per cápita. Y en realidad Bien. cuando uno mira el consumo de proteína animal total, Sí. no ha variado. Está bien. El consumo total no ha variado. Lo que ha variado es la distribución. Perfecto. O sea, creo que son en Argentina 118, 120 kilos de proteína animal total, pero sí varió antes de esos 118, 100 kilos eran de carne bovina, por no sé en Por qué ejemplo, año, pero sí. y el resto era pollo, cerdo, pescado muy poco. Y ahora se distribuye. Y ahora desde hace unos años esa distribución ha cambiado por diferentes cuestiones, por la actividad de las diferentes cadenas de proteína, promoviendo su proteína, costos, preferencia de los consumidores, muchas cosas. Gracias a Dios el consumo de proteína animal en nuestro país no ha variado, más que nada por lo saludable que es y la importancia que tiene para el desarrollo humano de los niños y en todas las etapas del consumo de proteína animal. Pero eso no ha variado. Y después, esta última pregunta, yo lo que veo es que hay un trabajo muy fuerte de lo que es la parte productiva. Bien. La parte productiva invierte muchísimo en genética, en mejoramiento, en información, la industria también, el transporte también. El transporte ha cambiado tremendamente transporte para mí quedan algunas cositas para mejorar, que es la información a los consumidores. Bien. O sea, cuando un producto está en la góndola, que se le pueda brindar más información, que no es complicado, o sea, y debería ser por ahí hasta voluntaria. Pero uno podría dar información de la forma de alimentación, de qué establecimiento proviene. No, y con la tecnología de hoy, imagino un código QR, un etiquetado que lleva a tener más información. Y eso, a lo mejor al principio mucha gente no lo entiende, pero difundir información sobre un producto construye, sirve. Uno mira a veces de dónde viene un tomate en la lata, dónde fue producido. Pero no lo hacemos, no tenemos el hábito quizás con la carne, por ejemplo. Y todavía eso falta un poco. Coincido. Carlos, desde nuestro móvil haciendo exteriores. De nuestro móvil de la costa atlántica. No, Luis, la verdad que ha sido una cantidad de información tan valiosa y tan sorprendente sobre algo que se supone que como argentinos conocemos a fondo, pero que desconocíamos. Y no, sinceramente, de mi parte, agradecerte muchísimo y si querés darnos los datos más concretos de cómo acceder a la escuela de sommelier de carnes y cómo debería averiguar a alguien que esté interesado. Bueno, para este año está cerrada ya porque la diplomatura ya empezó. Pero para los intensivos y demás. Para los intensivos, todavía no se abrió para los intensivos, pero si ponen sommelier de carnes, lo único que les va a aparecer es esto, porque hay 2 escuelas en el mundo, uno la nuestra y otra en Austria, y si pongan sommelier de carne en Google y les lleva a la facultad de veterinaria o a mi Instagram o lo que sea, y va a ser muy, muy fácil. Bueno, sí, realmente. Ha sido un gusto, también lo van a poder encontrar en nuestros canales, vamos a estar compartiendo también la información y el programa. Bueno, un placer, Luis. Gracias por haber venido también a visitarnos. Saludos también a quienes estén cursando, que sé que estos días vas a estar dándoles clases a
a los futuros sommeliers de carne que van a ser, como no, por suerte, embajadores de nuestra carne argentina y de Argentina. Carlos, nuestro embajador en la costa atlántica. Muchas gracias, Luis, la verdad que excelente, y nos estaremos viendo el próximo lunes ya en persona, Marianela, ahí Así en es. Radio Cultura. Le agradezco también a Leonardo, nuestro operador, y nos vemos la semana que viene a las 14, como siempre. Chao, gracias.